Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vamos a darle de una vez al 2:30 de esta semana. Nos acercamos al final de año. Estamos ya entrando en la recta final. Aunque de repente es raro, ¿no? A mí la gente que en noviembre me dice, híjole, ya se acabó el año, me dan ganas de decirle, oye, faltan festivales, yo tengo que ir todavía a ver varias películas, falta el Día de la Virgen, las posadas, o sea, el año todavía no se acaba. Y aunque sí, ya la sensación está en apaguemos las luces y vayámonos, pues todavía faltan cosas, ¿no? Entonces, y entre esas cosas hay mucho de promesa de películas que vienen, y creo que por ahí va el 2:30 de esta semana, porque a finales de la semana pasada aparecieron dos avances que pues prometen mucho para el año que viene. Dos películas completamente diferentes que no tienen no solo nada que ver, sino que seguramente a nivel de calidad van a estar muy, muy separadas. Y pues bueno, el pretexto para hablar de ellas es justo eso, que la gente me dijo, es que ya se acabó el año. Pues no, dentro de lo que falta en este año es ver todavía la enorme lista de películas que se nos están prometiendo para el 2017, y aquí tenemos dos, a partir de dos avances muy interesantes. La primera, creo que nos vamos a ir con Kong Skull Island, que es la película que presentó ya su segundo avance. Habían lanzado algunos preventivos por ahí, habían tenido un video en el que veíamos al reparto, Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, presentando varios aspectos de la película en un tono un poco más periodístico incluso, ¿no? Diciéndonos qué están rodando, en dónde, más o menos en dónde estaba ambientada la película. Ya sabemos que Kong Skull Island está ambientada en los años de la guerra de Vietnam, lo cual le da un toque interesante, un aderezo muy, muy sabroso, no solo porque nos va a dejar jugar con aspectos tanto de armas como de tácticas pues muy diferentes a lo que tenemos entendido ahora como el cine de monstruos, sino porque nos devuelve justo a una de las mejores épocas que tuvo el propio King Kong, que es a quien nos estamos refiriendo con el nombre. Hablamos ya en algún momento, hicimos un retrovisor dedicado por completo a 3 películas en particular de King Kong. La segunda de ellas, pues es la de los 70, ¿no? Que tenía todavía muy cercana a la guerra de Vietnam, y que envolvía a uno de los mejores monstruos que ha tenido la historia del cine. Lo envolvía en una especie de intriga petrolera, ultracapitalista, y acababa tomando cierta inclinación tanto verde como socialista a la hora de su planteamiento, ¿no? Y pues bueno, esta película, de alguna forma, al estar ambientada probablemente como precuela de aquella, o como una historia alterna de aquella, estar ambientada en esos años, nos da un poquito de ese espíritu, y a la hora de revisar este segundo avance nos va a llevar por completo, ahora lo iremos viendo con detalle, nos va a llevar por completo a ese famoso cine de aventuras, de monstruos gigantes, de insectos gigantes. Probablemente nos dé un roce del cine de desastres y de bestias de la Guerra Fría, en donde la radioactividad de los bombardeos nucleares provocaba que las hormigas se volvieran gigantes y luego atacaran a los hombres, o las arañas, o a saber cuántas cosas crecieron en los años 50, a principios de la Guerra Fría, para luego venir a invadirnos y reclamar su territorio. En Kong no sé todavía cuál va a ser la explicación. Me parece que va a estar mucho más metida a las historias de Julio Verne para explicar cómo es que esta isla está poblada por animales gigantes, tanto insectos como mamíferos.
y es el caso de Kong. Eso no lo deja ver todavía la información de la película. Me imagino, espero, que será una intriga importante a la hora de contarnos la película. Lo que sí ya están dejando claro con este avance es que esos animales van a existir y que a la hora de ir dibujando la posibilidad de estos animales gigantes, poco a poco se nos está allanando el camino para que la famosa nueva versión de King Kong contra Godzilla pueda ser real. Repito, no nos han dicho por qué King Kong es del tamaño que es. No sabemos si es que la isla está refugiada en una especie de burbuja del tiempo, o el clima permitió que estos animales crecieran tanto, o es simplemente una especie de portal a un universo alterno. No estamos todavía informados sobre eso. Pero habiendo hablado de las películas de desastre y de animales gigantes de la Guerra Fría, no hay que olvidar que Godzilla en sí es un animal gigante gracias a la radiación de las bombas nucleares que fueron activadas en Japón. La mitología del monstruo de Godzilla nos dice que este lagarto, incluso la nueva película, la más reciente, recupera mucho del espíritu de la original a la hora de decirnos, es un animal, o hay varios animales de hecho, que como efecto de la radiación de esas bombas, de esos enfrentamientos, crecieron o se originaron y luego crecieron de manera descomunal, y ahora vienen a reclamar y a decirnos pues, que las cosas no están bien, número uno, y es lo que me gusta de la última película de Godzilla, que las cosas no están bien, que no somos dueños los humanos ni del planeta ni del universo, que hay otros seres que están ahí y que el tamaño del ser humano no es tan grande como los propios seres humanos queremos entenderlo. Entonces, viendo estas distintas vertientes que en realidad no estoy ligando, sino a manera de especulación, ustedes ya conocen la fórmula de este programa, puede que ya se nos esté preparando el enfrentamiento, que además estaría muy sabroso, entre King Kong y Godzilla. Ya hay una película de King Kong contra Godzilla, si no me equivoco es de los años 70, es realmente mala, es realmente aburrida incluso, ¿no? Son secuencias de pelea en maquetas de cartón realmente desastrosas, pero justo por eso acaba entrando a un terreno de lo kitsch y de lo inexplicable que la vuelve completamente divertida, a pesar de haber sido aburrida en un principio. Se vuelve entretenida, se vuelve curiosa, y parece que ahora le van a dar un poquito más de sustento. Si es que se puede justificar el enfrentamiento de estos dos universos, el de Kong, que camina por un lado completamente independiente al de Godzilla, y el de esta especie de tiranosaurio mezclado con dragón, pues bueno, ahí más o menos están ya preparando lo que va a ser la película, que todo el mundo quiere ver, no entiendo por qué, ¿no? Deberíamos irnos y deberíamos remitirnos a la original y ver si de verdad es interesante enfrentar a estos monstruos. Ya hemos visto que el enfrentamiento de universos distintos, Alien contra Predador, Jason contra Freddy, pues no han sido en realidad muy afortunados, aunque algunos han tenido un poco más de éxito en la pantalla, pero pues a ver si no es que esto acaba afectando también a lo que parece hasta ahora ser una buena propuesta. Lo digo, repito, muy a la ligera, conociendo la carrera de Brie Larson, sabiendo que acaba de conseguir un Oscar el año pasado, me resulta un poco prometedor que ella haya aceptado participar en esta película. Además, conociéndola como una persona comprometida con distintas causas sociales y animales, y como una chica inteligente. Creo que el guión debió haber tenido algo que la llamó. Yo no sé si puedo decir lo mismo de Capitán Marvel o de Capitana Marvel, pero de aquí creo que sí, porque hay que ver nada más que al lado está Tom Hiddleston y al lado de ellos dos está John Goodman. Con el pobre Samuel L. Jackson no podemos refugiarnos tanto, porque pues ya hemos visto que al señor le da lo mismo hacer buenas que malas películas, y no solo eso, y además creo que hace bien, se enorgullece a la hora de hacer ciertas películas chafas ahí medio mal acomodadas, ¿no? Yo lo he visto defender varias veces, Snakes on a Plane,
y pues tiene su punto, tiene razón en muchas de las respuestas que ha dado sobre lo malo que es esta película. Entonces, en él no podemos refugiarnos tanto, pero sí en el triángulo que arman John Goodman, Tom Hiddleston y la buena de Brie Larson. Entonces, por ahí a lo mejor tenemos un clip de seguridad sobre la película. Les leo la sinopsis de Kong Skull Island. En muy pocas palabras, lo que dicen es que la película reimagina el origen del mítico Kong a través de una aventura en la que un diverso grupo de exploradores se reúne para investigar una isla que no aparece en los mapas y que se encuentra en medio del Océano Pacífico y que luce tan hermosa como peligrosa. Por supuesto, este equipo no sabe que paso a paso se adentra en los terrenos de Kong, el gorila gigante. ¿Y qué es lo que hace el avance? Pues justo eso, ¿no? No hay alrededor de la película mucha información. Creo que de hecho este nuevo avance que vamos a comentar es el que más datos nos da sobre lo que puede llegar a ocurrir, y repito, nos están llevando muy claramente al cine de aventuras de los 70, de los 50 a los 70 más o menos, en donde hay una acción, ¿no? Hay un desarrollo, hay cierto planteamiento de una aventura normal para este tipo de cine, pero que probablemente debajo esconda también una propuesta verde, como se está dando mucho con películas que usan animales como Kong. La película que yo les comentaba es la del 76 y también fue filmada en Hawái. Las dos películas, esta y la del 76, que es a donde me estoy refiriendo de manera directa, me estoy saltando a Peter Jackson, porque además creo que su King Kong no es para nada bueno, es donde yo las estoy vinculando. Las dos fueron filmadas en Hawái. Y sí, por ahí existen los datos de que esto es parte de la pavimentación del camino para que Godzilla y Kong acaben peleando en algún momento. La película se ha filmado hasta eso con bastante rapidez. Empezaron a filmar en enero del 2016 y la película terminó de filmarse muy, muy rápido. Ya están en los últimos detalles. Antes de la presentación de este avance, lanzaron, no habíamos visto al gorila en realidad, nos lo habían escondido de una forma pues muy grosera, ¿no? Porque a final de cuentas la película lleva su nombre, tendríamos que haberlo visto mucho antes, pero por lo que tengo aquí en la información del guión, el diseño de este gorila, que nos lo presentaron un par de días antes de este avance en dos viñetitas en video que lanzaron por ahí, es una combinación del diseño original o del gorila original de la película de 1933, que se animó cuadro por cuadro, y la versión japonesa de 1960. Es decir, el gorila a nivel de diseño no nos remite al del 76, nos remite más a la versión japonesa de los 60 y al original del 33, que era mucho, mucho más salvaje. Ustedes pueden verla además en YouTube, pueden encontrar allí imágenes del King Kong original, que es muy bonito. Si alguien no ha visto ese King Kong original del 33, la verdad se los recomiendo mucho. E investiguen mucho de cómo se hizo esa película. Creo que esos datos, ese manejo de materiales, de fotografía, de cámaras, les va a hacer entender mucho cómo se hacen efectos en la actualidad, que aunque no están vinculados en realidad con estos, sí tuvieron su origen ahí. O sea, la animación digital no podría haber llegado a donde está llegando sin el tipo de animación cuadro por cuadro o stop motion que se experimentó en el 33 con la primera versión de King Kong, que se mezcla, repito, con el diseño del King Kong de los 60 para que Japón hiciera sus propias versiones, que además hicieron versiones de todo, hicieron King Kong contra todo tipo de monstruos. Hay una película ahí que pelea con una mariposa gigante, por supuesto está la de Godzilla, hay un King Kong que pelea contra un King Kong mecánico, y luego hay un King Kong que pelea contra una Godzilla y luego una Godzilla mecánica. Es una cosa muy enloquecida el cine del King Kong y de Godzilla en los años 60 en Japón. Échenle un ojo cuando puedan.
Y el avance, que es a donde vamos a ir ahora, pues es, repito, por un lado, muy esperanzador. Número 1, nos presentan el primer cuadro del avance, antes incluso de darle play al video, nos presenta a King Kong un poco en el lado mítico. Lo que vemos es un mar muy en calma, con una serie de montes y de piedras que están en la orilla, y en medio de ellos está King Kong como representando un monte más o una roca más, ¿no? Es como darle esta dimensión mítica que tiene para los habitantes de la isla en la que vive, y que no es otra cosa sino uno de los pósters que presentaron para la película. Y el avance nos mete de entrada a la década de los 70. Vemos lo que en su momento, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos, qué era un proyector de diapositivas. Eso que les expliquen es lo primero que van a ver en el avance. Esa cosa rara que está proyectando cosas en una pantalla gigantesca y ruidosísima es un proyector de diapositivas. Ahí, nada más, ahí nos dicen, esto está ocurriendo por lo menos 30 años en el pasado. ¿Qué es lo que están proyectando en esas diapositivas, en esa oficina? Un poco la ubicación de la isla. Se le están presentando a un grupo de soldados en un portaaviones, les están diciendo que existe esta isla que no está en los mapas, y lo que vemos después es justo la llegada de estos militares a esta isla a la que tienen que entender, ¿no? El único problema es que junto con los militares llega el pensamiento militar, y por supuesto hay bombardeos de napalm. Recordemos que estamos en 1971, muy cerca de Vietnam, y con ello una violentación directa hacia el entorno en donde se están adentrando estos personajes. Afortunadamente, porque creo que Kong va a ser el personaje carismático de la película, aunque bueno, Brie Larson lo es, pero King Kong va a estar ahí. Afortunadamente, muy pronto nos damos cuenta que Kong no se va a quedar con las garras cruzadas, y vemos cómo los helicópteros son detenidos por este simio gigante que los deja a todos con la boca abierta. La respuesta, por supuesto, es disparar antes de averiguar, pero Kong responde, y entre llamas, que es una imagen bien bonita, entre llamas vemos ahora sí el rostro enfurecido de este simio gigante, y luego vamos entendiendo un poco el entorno donde vive la isla, ¿no? Los habitantes de esa isla, un poco la hermanación con la historia tradicional de King Kong, ver qué es lo que están esperando estos aborígenes en este entorno rarísimo. Y después, por supuesto, viene la explosión de la acción. Hay un encuentro con los aborígenes, hay una especie de personaje perdido que es John C. Reilly, que aparece ahí como tratando de dar guía a los que acaban de llegar, y es quien les va a explicar quién es Kong, por qué lo tienen en donde lo tienen, y por qué estos aborígenes lo quieren como lo quieren. Y después, ahora sí, sin medias tintas, sin fuego que lo disfrace, la aparición completa del simio cruzando un río. Yo creo que es una imagen muy atractiva. Yo creo que ahí ya el avance nos deja claro que esta película hay que verla en pantalla grande, ¿no? Hay que ver un poco este levantamiento del simio, primero en el río, luego a contraluz en el sol, con los helicópteros volando hacia él, una imagen muy de Apocalipsis, muy de Coppola, estos gigantescos cráteres que están sacando vapor por la isla. Creo que ahí, en esta información que nos están dando, es donde nos dicen, señores, si no ven esta película en pantalla grande, se van a perder de mucho. Y justo por eso es padre la última tercera parte del avance. Siguen las explicaciones, pero después de eso viene la aparición de animales gigantes, de esqueletos gigantes, de reptiles gigantes, del gorila tratando de establecer relación con los humanos, en donde ya explota el todos contra todos, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, que los hace a todos tan grandes, y tenemos que ver cuál es la interacción final de los humanos con el gorila. Hay arañas gigantes, es cine de aventuras, ¿no? Es cine donde obviamente algunos personajes tienen que morir, esperemos que eso ocurra. Yo vaticino que uno de los personajes que mueren es Samuel L. Jackson, nomás como nos lo presentan en este avance. Veremos si tengo razón o no. Él va a ser uno de los héroes que mueren en esta película. Y pues bueno, Kong lo que nos hace es decirnos, señores, los vamos a traer a
a una larga lista de enfrentamientos con animales improbables. Queremos que se acuerden de su infancia y del cine de su infancia, cuando todo era más grande y cuando el cine era lo que era. Vamos a querer ir para allá. Yo la verdad sí le tengo ganas. Ahí está el comentario alrededor de Kong Skull Island. Regresamos con Don Martin Scorsese, no se vayan. Comprar morado es comprar fácil, cuando quieras y en el lugar que quieras. Es comprar seguro, sin intermediarios y sin filas. Es encontrar el regalo perfecto a las 3 de la mañana. Es abrir una caja y recibir mucho más que solo un producto. Para Kichink, este es el significado de comprar morado. Usar la tecnología a nuestro favor, de forma justa para todos. Por un presente y un futuro mejor, visita y compra en kichink.com. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Silence, de Don Martin Scorsese. ¿Qué es Silence, de Martin Scorsese? Es una película que uno de los grandes creadores del cine contemporáneo ha querido hacer, yo creo que desde los años 90. Es un proyecto, bueno, ustedes saben, ¿no? Producir una película es muy complicado. Y en algún momento, Martin Scorsese dijo que él estaba cansado de perseguir gente y perseguir inversionistas para que le dieran dinero para contar las historias que él quiere contar. Y mucho de lo que ha hecho Leonardo DiCaprio en los últimos años es ayudar a Martin Scorsese en eso, ¿no? Convertirse en la persona que hace los conectes para que a él se le dé el dinero y Scorsese solamente se preocupe en filmar, que es lo que en realidad tendríamos que hacer todos, la humanidad, con él. Cuando él diga, quiero hacer una película, todos en el mundo dar $1 y procurar que esa película llegue a hacerse. La labor de Leonardo DiCaprio ha sido esa, fungir como la conexión entre él y los grandes inversionistas para que le puedan dar el dinero que él necesita. Entonces, una de las experiencias que lo llevó a decir eso, que estaba cansado de perseguir gente para que le dieran el dinero, fue precisamente el origen de Silence, una película que sí ha querido hacer desde los años 60, basada en una novela que él mismo ha dicho que ha leído y vuelto a leer a lo largo de los años. La novela es de Shusaku Endo, que al mismo tiempo dice que se inspiró en la Estrada de Federico Fellini para hacer su historia, ¿no? Y eso pues no hace sino redondear la importancia cinematográfica de este proyecto, más allá de que la esté haciendo o de que la haya hecho Martin Scorsese, que por supuesto es el ancla principal de la importancia y del proyecto en general. Pues bueno, ha leído la historia a lo largo de los años, pero se le había venido abajo de manera repetida. Conforme él intentaba levantar el proyecto, alguien decía algo o algo ocurría y la cosa no se concretaba. De hecho, la cosa ha cambiado tanto que cuando realmente se dijo, sí, vamos a hacer la película, ya hace algunos años, en el reparto, había gente que no está en el reparto final, pero que no sonaba nada mal tampoco a la hora de ponerlos a todos juntos. Estaba por un lado Daniel Day-Lewis, estaba por el otro lado Gael García Bernal y además estaba Benicio del Toro, jugando con esta extraña mezcla de personajes que necesita Scorsese para contar la historia de estos misioneros en Japón, que no son precisamente
bien recibidos, que es por donde va la película, ¿no? En el enfrentamiento de culturas, el enfrentamiento de religiones, la historia, por supuesto, misma del catolicismo que ha querido imponerse en tantos lugares como sea posible, a diferencia de muchas otras religiones, hasta ahora que los radicales del Islam están procurando hacer lo mismo. Creo que ninguna otra religión había procurado decir somos la única y la indispensable, olvídense de todo lo demás, y esa actitud, mucha de esa actitud ha llevado a la historia de los misioneros a extremos como los que presenta, por lo menos creemos que va a presentar. Recuerden que estamos hablando a propósito del avance, Silence, y es una historia además que sí, por un lado podría resultar atípica en la filmografía de Martin Scorsese, pero que en realidad no lo es. Por un lado, es muy conocido que Martin Scorsese es católico, ¿no? Es creyente, y que en consecuencia este tipo de historias lo tocan de una manera muy, muy particular. Pero por el otro, también se sabe que pues el cine de Scorsese, aunque está orientado o lo conocemos o es más famoso por otro tipo de propuestas, sí se ha acercado al tema religioso, ¿no? En más de una ocasión, no necesariamente al tema católico, pero sí al tema religioso y al tema de la reflexión alrededor de la religión. Por un lado está La Última Tentación de Cristo, ¿no? En donde rescata mucho de la novela de Nikos Kazantzakis para contar él mismo su interpretación de lo que habría ocurrido en caso de que Jesús hubiese aceptado o no hubiese aceptado su muerte en la cruz y hubiera decidido hacer una vida como un hombre común y corriente, aceptando, digamos, o cayendo ante su última tentación, que es la de no morir crucificado. Él había vencido, y ahí es donde está un poco del cuestionamiento de la película y del libro. Jesús salvó todas las tentaciones que se le presentaron, pudo sortearlas con esfuerzo, pero al final pudo hacerlo. Pero en la última, ¿no? Cuando el demonio le dice, yo te puedo bajar de ahí para que veas a estas mujeres que están llorando por ti y puedas estar a su lado, Jesús sucumbe, y a partir de ahí comienza una propuesta bastante revolucionaria que ya lo comentamos en el episodio en donde hablamos de la novela y de la película en Renglones Luminiscentes. Se vuelve enteramente rebelde, y la película incluso fue prohibida en muchos países católicos, entre ellos México, ¿no? Afortunadamente estas puertas se han ido abriendo poco a poco, y La Última Tentación de Cristo pudo ser revisada otra vez en pantalla grande, en una muy buena copia, en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia. Pudimos ahí echarle un ojo a la película, que sigue siendo impecable, ¿no? Que sigue siendo realmente interesante y poderosa. Lo decía, no sé si quedó grabado en alguno de los episodios, pero lo decía después de que estuve viendo la película en alguna cena con los colegas. Hay movimientos de cámara y hay momentos muy cinematográficos, muy finos, ¿no? Detalles muy precisos que solo se ven en la pantalla de cine, que yo nunca había visto en la pantalla de ninguna de las televisiones ni de los reproductores en donde había revisado yo la película tantas veces. Hay cosas, siendo además Scorsese el gran autor que es, que solo se pueden ver en pantalla cinematográfica, y La Última Tentación de Cristo, con estas reflexiones que les estoy planteando, está justo ahí, ¿no? Había cosas que yo decía, esto debe ser una escena agregada o debe haber 2 minutos extra de esta secuencia, y no, en realidad es que la pantalla de ese tamaño, en esas circunstancias, te deja ver cosas que estuvieron pensadas para aparecer ahí, pero que a la hora de transformar el formato se pierden por completo. Entonces, de nuevo, cuando puedan verla en cine, échensela, no hay ningún problema, al contrario, van a aprender mucho, mucho más. Sé que es difícil, especialmente con las películas viejas, sé que es difícil completar en cine la lista que hemos ido armando a lo largo del tiempo en retrovisor, pero cuando vean que está ahí,
échense una vuelta, dense una vuelta, denle la oportunidad. Es un poco también la idea de ir a los festivales de cine. Siempre, normalmente hay proyección de películas no tan nuevas, ocurre en casi todos los de México, hay funciones especiales de películas ya viejas. Háganlo, ¿no? Vayan, dense un tiempo, vayan al festival, por supuesto, y experimenten este tipo de propuestas ahí. Pues bueno, esa habría sido la primera película de tema religioso de Scorsese, La Última Tentación de Cristo, del 88, y luego hizo Kundun, de 1997, una película también muy extraña, no menor, ¿no? Es una película olvidada de repente en la filmografía de Scorsese, pero que tiene muchos momentos, que tiene también cosas muy, muy interesantes y que nos cuenta entre la biografía de un niño que va de la infancia a la época adulta, que además cree o sabe que es el Dalai Lama. Eso es lo que se tiene que ir descubriendo a lo largo de la película. Nos va contando el otro choque de ideologías, ¿no? El de la propia nación tibetana, muy impregnada de su religión y de su misticismo, o quizá demasiado impregnada, yo ya no sabría decirlo, con la posición de China, que ha reclamado el territorio del Tíbet desde siempre, y que por supuesto a la hora de querer hacer lo suyo tiene que imponer su forma de pensar y quiere que los demás olvidemos la forma de pensar y de actuar de la gente del Tíbet y de su misticismo y de su religión. Scorsese está contando esa historia en Kundun en 1997. Repito, con una película que tampoco es menor, que tiene momentos muy padres, muy interesantes, pero que por alguna razón sí se nos ha olvidado a la hora de armar las listas de películas favoritas de don Scorsese. Ahora, con Silence, estaría regresando a esta vertiente de las películas religiosas, y la película compondría su tercer acercamiento al tema, ¿no? Con la historia de estos misioneros, repito, que van a Japón y no son precisamente recibidos con una fiesta, sino todo lo contrario. Y pues bueno, ya en esta nueva etapa es que finalmente Scorsese encuentra la manera de hacer la película. Tiene un poco ya más la ayuda de gente que queremos que siga filmando, y está a punto de estrenarla. Lo peculiar de la película, entre muchas otras cosas, el cambio de reparto, la lista de actores que han desfilado en la película, ¿no? La necesidad primero de tener a Ken Watanabe para su reparto japonés, que después se le vino abajo, está cuajando en un momento en el que la película podría llegar de manera muy natural y muy directa a la premiación del Oscar. Y justo ahí es donde está este peculiar estreno que está planeado para la película. Y también un poco la secrecía alrededor de él. Hasta donde tengo entendido, no había un dato preciso de cuándo la película iba a poder estar terminada. A la hora que se dan cuenta que la película puede estar terminada para competir por el Oscar, lo que hacen es programar un estreno limitado, como le llaman. Entre muchas de las reglas que el Oscar tiene para admitir la nominación de una película, es que esta película haya sido estrenada de manera comercial y masiva, o por lo menos en cines comerciales, sí, o en casas de arte, pero de manera limitada. Pero tiene que haberse proyectado más allá de la presencia en festivales, tiene que haberse proyectado ante el público. Si mal no recuerdo, ¿cuál fue? Una película de González Iñárritu que más o menos funcionó de la misma forma, creo que fue Beautiful. Tuvo un estreno limitado justo para cumplir con este requisito y poder ser considerada para los Oscars. Pues bueno, ahora Scorsese hace lo mismo, y la película sale del secreto cuando se nos deja ver primero el póster, luego los datos del estreno limitado, que va a ser ya dentro de muy poco, y luego hace muy, muy pocos días el lanzamiento del avance que vamos
que vamos a comentar ahora, ¿no? Porque es un mes además entre el lanzamiento del avance y el estreno de la película, o sea que estamos realmente muy cerca del estreno de Silence de Scorsese. Vamos a ver cómo le va. Por lo que se ve en la película, le va a ir muy bien. Es Scorsese, o sea, ya lo saben, estamos hablando a partir del avance de la película y todo es mera especulación, pero se ve ahí, ¿no? Lo mejor de Scorsese, su músculo, su cámara, se ve, por supuesto, la influencia que ha tenido el cine de samuráis en su vida y en su cine. Él es un gran admirador del cine de samuráis, ha declarado que les ha aprendido mucho. Y creo que se nota, ¿no? Es una película que desde ahora está demostrando que hay pulso, que hay músculo, que hay fuerza, que hay una historia interesante allá atrás. La película se acerca mucho a las 3 horas de duración, es decir, se la está tomando con mucha calma, va a desarrollar su historia, va a matizar a sus personajes, nos va a llevar a todos los rincones posibles de la cabeza de sus personajes, pero en una película de época, en una película en donde no va a haber gángsters, o por lo menos no como los conocemos en las propias películas de Scorsese, y en una película con profunda temática religiosa. De hecho, esta película ya fue presentada a un grupo de religiosos en el Vaticano, más o menos un grupo pequeño, hasta donde tengo entendido, como para que ellos dijeran si la aproximación era, no digamos exacta, sino realista, ¿no? Para ver también qué era lo que ellos estaban opinando con este choque de religiones y de ideologías que la historia está presentando. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. ¿Qué le comentaron a Scorsese? No lo sabemos. Lo averiguaremos en su momento y lo comentaremos, pero el dato solamente es que se las enseñaron a unos sacerdotes en el Vaticano. Vamos a ver qué pasa después con ellos. Ya ven luego cómo el Vaticano se pone un poco necio con cosas tanto de censura como de precisión histórica. Cuando aquí lo que estamos hablando es de cine puro y duro, que es el de Scorsese. A ver, el avance comienza con una cámara que en Travel se acerca a la espalda de un personaje que está viendo una aldea prácticamente en ruinas. Todavía no sabemos dónde estamos, todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Después, pues sí, nos presentan las montañas de Japón y nos presentan a un sacerdote completamente sometido en su ropa interior, y después a una especie de consejo que me imagino no están en Japón. Ahí está Adam Driver platicando de la situación de estos sacerdotes. Muchos de los casos de estos sacerdotes se desenvolvieron en la necesidad de rescatarlos o no, de generar mártires o no, ¿no? La Iglesia Católica sabe muy bien mover estas armas y estas herramientas, y a veces ha dejado que varios de sus misioneros sean sometidos y ejecutados en la casi necesidad de construir mártires. Y probablemente, por lo que dicen en el consejo que nos presenta el avance muy, muy pronto en su arranque, probablemente la película vaya por ahí. Lo interesante es que, más que contarnos la historia, nos están presentando el espíritu de la película, que es, ya lo comentábamos también en otros episodios, es lo que debe de hacer el avance, ¿no? Decirnos qué tan fuerte viene Scorsese, mostrándonos sus mejores encuadres, y de eso se trata este avance, este ángulo cenital de los 3 sacerdotes del consejo bajando una gran escalera que se convierte en otro ángulo cenital de un barco que se aproxima a Asia, y luego presentarnos este mundo entre cruel y acogedor que los recibe, y que poco a poco los va a ir transformando. Y los encuadres de este avance, lo que nos dice que Scorsese está en forma, que Scorsese quiere explotarlos, que Scorsese sabe contar películas y aquí lo está haciendo. No hay grandes detalles de la historia, lo que hay es el espíritu de Scorsese metido. Sí, en el ritmo, probablemente él no hizo el avance, pero el ritmo también está determinado por el poder de los encuadres, que sí decidió Scorsese cómo hacerlos y de qué color hacerlos, y eso es lo que el avance nos va mostrando poco a poco. Los soldados japoneses muy bien encuadrados, un acercamiento a unos abanicos que hacen casi una coreografía, y luego nos presentan a los señores dueños de estos abanicos. Hay mucha acción, mucho movimiento interno de los cuadros, no
No hay una agitación de la cámara, sino todo lo contrario, hay un montaje interno. La acción está dentro del encuadre y no hay necesidad de apantallarnos con giros, con saltos, ¿no? Con sobresaltos de la cámara. Todo está dentro y es ahí donde yo estoy depositando mi gran esperanza. Claroscuros, tonos dorados, close-ups muy, muy cercanos, figuras, hay realmente un dinamismo en lo que está presentando Scorsese que a mí desde ahora me resulta muy, muy emocionante. Tenemos una película agresiva, tenemos una película con violencia, nada más es Martin Scorsese. Tenemos una película visualmente muy poderosa, que es creo donde tenemos que depositar la esperanza para Silence. Si de veras está buscando un Oscar, creo que nada más a nivel visual puede tener varias nominaciones, y no dudo que a nivel dramático podamos tener también una propuesta mucho más que interesante. Ahí está Silence de Martin Scorsese. Ojalá también llegue muy pronto a México. Ojalá podamos verla antes de la entrega del Oscar, como deberíamos hacerlo con este tipo de películas. Un saludo a las distribuidoras. Ojalá nos guste y ojalá tengamos Martin Scorsese para rato. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me